Bien, bueno, estamos ya grabando. Esta es la clase número 3 de Física 2 para Ciencias Químicas a Distancia. Em, vamos a, vamos a tomar un poco el tema de la función potencial desde donde dejamos. Vamos a hacer un pequeño repaso. Habíamos visto que la función potencial eh, y la diferencia de potencial se calculaban las dos a partir de una integral de línea que habíamos hecho para un campo constante, en el caso de la diferencia de potencial, para saber cómo se calculaba la diferencia de potencial entre dos puntos, dado un determinado campo eléctrico. Nosotros podíamos, como esa integral de línea era independiente por el tipo de fuerza, que es la fuerza de Coulomb, es independiente del camino, entonces no importaba cómo lleváramos adelante esa integral de línea, y lo único que importaba eran los extremos de esa integral de línea, el punto inicial y el punto final. Entonces, lo que quedaba era una integral definida, es decir, una primitiva evaluada en un punto y evaluada en el otro punto. Entonces decíamos, bueno, nosotros podemos ahora crear una función potencial en donde un extremo de ese camino sobre el cual hacíamos la integral quedara libre, esa va a ser nuestra variable independiente, y el otro extremo dejarlo fijo. Entonces, lo que podíamos definir es una función potencial referida a un punto, que era el punto fijo ese. Entonces, bueno, básicamente era eso lo que habíamos dicho, es decir, eh, tomar una diferencia de potencial entre dos puntos, eso es, entre los puntos P1 y P2, se hace esta integral, y si dejábamos fijo P1, eh, y ahí establecíamos lo que llamamos el potencial de referencia, eh, podíamos definir una función potencial con potencial de referencia en P1, tal que el extremo de arriba quedaba libre, entonces yo podía ver cuánto era el potencial en el punto R respecto al punto P1. Es decir, refería todo al punto P1, ahí ponía mi potencial de referencia. Entonces, si R está en un lugar en donde el potencial es más grande que P1, entonces la integral me iba a dar mayor que 0. Si, si R es un punto en donde el potencial era menor que en P1, entonces iba a tener un valor de la función menor que 0. Entonces, de esa manera se construía la función potencial. Quedaba ver, entonces, queda ver en este problema cuánto vale E. Eso va a determinar qué forma va a tener esta función, obviamente. Si no sé cómo se escribe E, difícilmente vaya a saber qué forma va a tener esta función. Entonces vamos a ver algunos casos para situaciones muy simples en donde esta integral se puede hacer fácilmente o ya la hayamos calculado. Perdón. Entonces, calculemos, bueno, ya habíamos calculado la integral de camino entre dos puntos P1 y P2 a distancias R1 y R2 para un campo E generado por una carga puntual. El campo E generado por una carga puntual ya lo habíamos visto un montón de veces, espero que en breve, o ya se lo sepan de memoria. Y acuérdense que habíamos visto la integral sin el signo menos. Ustedes vayan a las diapositivas anteriores y la van a ver esa integral sin el signo menos. Entonces, acá recuperamos lo que vimos en las otras clases, que la integral para el campo de una carga puntual Q, la carga vale Q, está acá, entre dos puntos, P1 y P2, solamente dependía si esa carga, vuelvo a decir, estaba en el origen, vamos a colocar por simplicidad, para hacer todo más fácil, la carga en el origen de nuestro sistema de coordenadas, la diferencia de potencial entre P1 y P2, el, el-
perdón, la integral de línea entre P1 y P2, todavía no pusimos el menos, era Q sobre 4pi epsilon 0, 1 sobre la distancia desde el origen del sistema de coordenadas hasta el punto P1, que simbolizamos con R1, menos 1 sobre R2. Entonces, pasar de esta expresión a la diferencia de potencial es simplemente ponerle un menos. Entonces, la diferencia de potencial para el caso del campo generado por una carga puntual, Q, es simplemente menos esto. Va a ser menos Q sobre 4pi epsilon 0, 1 sobre R1, menos 1 sobre R2. Entonces, ahora supongamos que ahora dejo fijo P1 para construir una función perdón, potencial para el caso de este campo. Entonces lo que voy a hacer es fijar P1. ¿Cómo lo voy a fijar a P1 para este caso? Voy a fijar P1 en el infinito, es decir, para R igual a infinito. Voy a hacer que R1 sea muy, muy grande. Y lo voy a dejar allá. Pongo R1 igual a infinito y la expresión para el potencial va a ser esta, y dejo el otro extremo de la integral libre para definir así la función potencial como les había dicho. Entonces, en particular, el potencial en el infinito lo defino que sea cero. Fíjense que no es tan difícil porque si yo le pongo un menos a esto y pongo R1 igual a infinito, esto va a tender a cero. Entonces la expresión no se complica mucho. Entonces, si a esta expresión yo le pongo un menos antes, que está acá, a R1 lo mando a infinito, entonces, y a R2 le pongo R, entonces esto es lo que está acá. O sea, no hay mucha complicación al pasar de acá hasta acá. ¿Cómo queda entonces? Queda que el potencial a una distancia R de una carga puntual es, de carga Q, es Q sobre 4pi epsilon 0, 1 sobre R. Es tan simple como eso. Fíjense que a medida que R aumenta, el potencial tiende a cero, como es el valor que yo definí del potencial para R en infinito. Entonces, ese potencial va a ser muy alto cerca de la carga puntual y va a ser muy, muy bajito, va a tender a 0 como 1 sobre R, a medida que el R se vuelve cada vez y cada vez más grande. Fíjense que no importa en qué dirección yo me desplazo evaluando el potencial a infinito. ¿Por qué? Porque da lo mismo, porque para una carga puntual tenemos un problema en donde hay una simetría esférica, en donde ni el campo ni el potencial va a depender de las otras dos coordenadas esféricas, que eran θ y φ. Entonces, me quedo con esta expresión sumamente simple. Bien, entonces ya definimos la función potencial para una carga puntual, poniendo el potencial de referencia en el infinito, y ese potencial de referencia le pusimos 0, le pusimos el valor 0. Bien. Entonces ahora nos interesa ver, bueno, qué sucede cuando tenemos una distribución de cargas. ¿Se acuerdan que habíamos visto primero cómo calculábamos el campo eléctrico para una colección de cargas puntuales? Y ahora queremos saber, bueno, si ahora tenemos un pedazo de materia cargado, donde podemos identificar diferenciales de volumen, cada pedacito de volumen va a tener su diferencial de carga, entonces vamos a tener que integrar la contribución tenemos que integrar la contribución al campo en un punto determinado por fuera de la distribución, o adentro también lo habíamos hecho, sumando, integrando sobre todos los elementos de carga. Bueno, para el campo, para el potencial vamos a hacer exactamente lo mismo. Pero antes vamos a pasar por el concepto de gradiente, que ustedes ya lo vieron en análisis 2. Vamos a repasarlo un poquito, porque acá vamos a tener que utilizarlo. Entonces, imagínense una función que dependa de las tres coordenadas del espacio.
X, Y y Z si estoy trabajando con cartesianas. Acuérdense, vamos a usar cartesianas, vamos a usar esféricas y también podemos usar cilíndricas, así que repasen esas coordenadas. Pero bueno, supongamos que nuestro punto lo podemos ubicar en X, Y, Z. Entonces, el gradiente, expresado como nabla vector atacando o comiéndose a la función f, es básicamente un vector que en coordenadas cartesianas tiene como componentes en la dirección x la derivada parcial de f respecto a x, en la dirección y la derivada parcial de f respecto a y a lo largo de la coordenada z la derivada de f respecto a z. Entonces sumo estas tres componentes y me da un vector en 3 dimensiones. ¿Qué me indica ese vector? Me indica la dirección de mayor crecimiento de la función f en el punto x y z. Entonces, es como una brújula, lo que me dice es, yo me voy moviendo por el espacio, midiendo f, cuando yo me paro en un punto x, y, z y pido calcular la función gradiente me dice, para allá crece más rápido. Y esa dirección que me da el gradiente me dice en dónde estoy seguro que va a crecer más la función. Entonces, por eso es tan importante esta herramienta. Ah, alguien está dibujando. Tenemos a alguien que está dibujando. A ver. Bueno, continuamos. Por favor, les pido que pongan mudos los micrófonos. Bueno, espero que haya sido solamente un error el tema de haber dibujado la pantalla. Yo ciertamente no lo hice. Bueno, continuamos. Entonces, lo que les quería contar antes era lo siguiente. Entonces, si nosotros tuviéramos una función en 2 dimensiones, nosotros podríamos dibujar f de 2 dimensiones a lo largo de un eje z y aquí abajo en el plano xy, ¿dónde está el punto en donde yo estoy evaluando el gradiente? Entonces, es muy cómodo esta representación, aunque sea bidimensional, para mostrar para dónde indica el gradiente y cómo esa dirección del vector gradiente coincide con la dirección en la cual la función va a crecer más. Va a crecer también en esta dirección, va a crecer en esta dirección. Para acá va a decrecer. Pero de todas las direcciones en las cuales crece, el gradiente privilegia la dirección en donde el crecimiento es mayor, ¿no? Bueno, un repasito de análisis 2. Bien, entonces el potencial y el campo eléctrico se relacionan a través del gradiente. Entonces, ¿cómo es esa relación? Bueno, es una relación que es muy fácil. Fijémonos cómo escribiríamos si un potencial que depende de las tres coordenadas x, y, z tiene un diferencial que va a venir dado por esta expresión. Es decir, que una variación de potencial va a ser la variación en x de ese potencial, la variación en y en ese potencial, más la variación en z de ese potencial. ¿Y cómo calculo la variación en diferenciales? Bueno, la derivada parcial de d phi a de x por el diferencial de x, la derivada de d phi a de y por el diferencial de dy, la derivada y de phi a de z por el diferencial de z. Con estos tres aumentos en cada una de las tres direcciones, yo voy a tener un aumento diferencial de phi.
Por otro lado, sabemos que, por definición, el diferencial de la función potencial va a ser menos E menos el campo eléctrico por el diferencial de camino. Entonces, el diferencial de camino se escribe como esto, es decir, un vector que tiene como componentes X la variación en X, como variación en Y, el diferencial de Y, como variación a lo largo de Z, el diferencial en Z. Entonces, es directo ver que el campo eléctrico es simplemente menos el gradiente del potencial. Entonces, para un campo eléctrico, para una función potencial derivable, yo voy a poder simplemente calcular el campo eléctrico a partir del gradiente del potencial. ¿Y por qué? ¿Y qué va a querer decir este menos? Bueno, básicamente lo que me va a decir es que el campo eléctrico va a estar apuntando en la dirección en la que el potencial decrece más rápidamente. Es decir, el menos va a indicar lo opuesto. Va a indicar el menos el gradiente me va a indicar la dirección en la que el potencial decrece más rápido. Entonces, si nosotros pudiéramos graficar el módulo de E en 2 dimensiones, la flecha que indicaría el potencial, la flecha que indicaría el campo eléctrico, perdón, si pudiéramos graficar el potencial, la flecha que indicaría el campo eléctrico sería en la dirección, aquella en donde la dirección apunta hacia donde baja más rápido. Bueno, entonces vamos ahora a hacer un planteo que es profundo, pero se puede expresar fácilmente. El gradiente es algo que se denomina en análisis matemático un operador lineal, es decir, que el gradiente de una suma de funciones, de una combinación lineal de funciones, es la combinación lineal de los gradientes. Es decir, es un operador lineal. Y por lo tanto, si usábamos el principio de superposición para los campos, también podemos usar el principio de superposición para el potencial. Ahora, acá hay una condición. La condición es que todos esos potenciales que yo voy a sumar siempre tengan el mismo potencial de referencia, lo cual es sensato. Si yo sumo un montón de potenciales teniendo cada uno un potencial de referencia distinto, voy a tener una mezcla incomprensible que va a ser incoherente. Entonces, yo voy a poder combinar potenciales de distintas fuentes siempre y cuando mi potencial de referencia sea el mismo. Esto es un paso muy importante porque lo que me va a permitir va a ser sumar todas las contribuciones de los potenciales, o sea, todas las contribuciones al potencial en un punto provenientes de cada uno de los pedacitos de carga que forman parte de la distribución de carga. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, una manera de hacerlo, de que de todas las contribuciones al potencial de una distribución de carga que tengan el mismo potencial de referencia, es suponiendo que la distribución de carga es acotada en el espacio. ¿Qué quiere decir? Que no hay ningún punto de la distribución que esté en el infinito. ¿Mm? Eso ya es un requerimiento muy fuerte. Es decir, que yo pueda eh, pensar en una superficie cerrada que encierre la distribución de carga y que la superficie esa no tenga que no tenga un valor de superficie infinito, sino que sea finito, que sea un número que no sea infinitamente grande. Entonces, si la distribución de carga es acotada entonces en el espacio, podemos poner el potencial de referencia muy lejos. Y le podemos dar el valor cero, exactamente lo mismo que hicimos con la carga puntual. Entonces, si la distribución de carga está acotada en el espacio, lejos de la distribución de carga, en R igual a infinito, no va a haber carga, porque la carga está a una distancia finita. Entonces, bien lejos,
estoy seguro que no va a haber carga, y ahí, bien, bien lejos, en R igual a infinito, en la distancia igual a infinito, respecto a la distribución de carga a esa distancia, yo puedo fijar el valor de referencia del potencial, y es más, lo puedo fijar en 0. Ahí, todos los puntos de la distribución van a poder contribuir a un potencial en cualquier punto del espacio, teniendo todas esas contribuciones, potencial de referencia en el infinito es igual a 0. Y bajo esa condición yo los puedo sumar a esas contribuciones. Eso, entonces, poner el potencial en infinito con valor 0 es lo que hicimos cuando calculamos el potencial de una carga al traer otra desde el infinito. Entonces, bueno, si nosotros tenemos ahora una distribución de cargas que viene dada por esta nubecita, toda esta nube puede ser un pedazo de material cargado, entonces yo voy a poder identificar un diferencial de volumen, que lo represento con este cubito, y en este diferencial de volumen yo voy a tener un diferencial de carga, que va a ser el producto de la distribución en este punto multiplicado por el diferencial de volumen. Distribución de carga por diferencial de volumen me da diferencial de carga. Este pedacito, a una supongan ahora que yo quiero evaluar el campo, el potencial en el punto X y Z. Acá tengo mi sistema de coordenadas. Supongan que yo quiero evaluar cuánto vale el potencial en X y Z. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a calcular cuál es la contribución al potencial aquí de este pedacito de carga. La contribución al potencial en este punto de este pedacito de carga va a ser este diferencial de potencial. El diferencial de potencial va a tener esta expresión. Va a ser 1 sobre 4 pi epsilon 0. Voy a pensar como si esto fuera una carga puntual. Entonces, 1 sobre 4 pi epsilon 0 dq en el punto x', y' y z', que es la coordenada del cubito, sobre la distancia entre este diferencial de carga y el punto en donde yo quiero obtener el potencial. Esta distancia es, como ustedes pueden recordar, la raíz cuadrada de la suma de cuadrados de x menos x', y menos y', y z menos z'. Es simplemente el largo de este segmento que tenemos aquí, sin más. Acá ya hay una suposición, y es que el potencial, por ser una distribución acotada, el potencial en el infinito, es decir, bien lejos de esta distribución de carga, va a ser el potencial de referencia y va a ser igual a 0. Eso ya es lo que implícitamente estoy suponiendo acá. ¿Por qué? Porque la carga, esta distribución de carga es acotada, es decir, sus límites no se extienden hacia el infinito, tiene un límite bien definido y a distancias finitas. Entonces, bajo esas condiciones, como decíamos antes, podemos, a fin de obtener el potencial total, simplemente integrar en todo el volumen de la distribución de carga para obtener la función potencial. Entonces, integro sobre todo el volumen de la carga, esa es la integral que tengo que hacer acá. La integral, fíjense, solamente actúa sobre lo que está en rojo. Entonces, a x, a y y a z no los voy a tocar en la integral porque son el punto en donde yo estoy evaluando el potencial, pero sí voy a integrar en las coordenadas primadas, x', y', y z', por el diferencial de volumen, todo eso sobre el volumen de la distribución de carga. Ustedes dirán, esta integral no es fácil de hacer. Bueno, para ciertos casos va a ser fácil, para otros casos probablemente no. Y si tuviéramos una distribución, esto va a depender seguramente depende de hecho de la complejidad de la función ρ. Entonces esta es la expresión para la función potencial de una distribución de carga acotada que tiene un potencial igual a 0 en el infinito.
Bueno, veamos un ejemplo. Entonces, empezamos con un ejemplo de carga acotada. Em, un disco que es infinitamente fino, o sea que tiene un espesor o un grosor despreciable, muy, muy chiquito, eh, inexistente, digamos así, em, y que tiene un radio A. ¿Mm? Em, ponemos nuestro sistema de coordenadas en el centro del disco, de tal manera que el eje Y de nuestro sistema cartesiano va a ser el eje de simetría del, del disco. Bien, chequemos. Distribución acotada, sí. Ponemos el tilde verde. ¿Por qué? Porque en el eje Y no se extiende prácticamente, no sale del plano Y igual a 0 la distribución. Y en el plano ZX se extiende hasta un radio A. Y más allá de eso está el espacio, ya no hay más cargas. Acá donde está todo gris, no hay más carga. La carga se concentra en el disco. Entonces tenemos una distribución acotada. Y además, supongamos que la carga en este disco está distribuida uniformemente, es decir, que en todo lugar del disco tenemos la misma cantidad de carga por unidad de área. Es decir, me fijo acá y tengo tanta carga por unidad, por tantos coulomb por metro cuadrado, me fijo acá al lado, me fijo acá y veo la misma cantidad de carga por metro cuadrado. Siempre el sigma, que es la densidad de carga por unidad de superficie constante. ¿Está? Bien. Entonces tenemos estas condiciones y lo que voy a intentar hacer es calcular el potencial generado por este disco en el punto P1, que tiene como coordenadas 0 en X, 0 en Z e Y en el eje Y. Es decir, a lo largo de un punto que se sitúa sobre el eje de la distribución. No lo voy a hacer sobre otro punto, porque la integral se complica. Voy a hacerlo para este caso más simple. Entonces, bueno, ¿cómo? Bueno, aquí vamos a calcular, vamos a utilizar esta expresión. ¿Por qué? Porque cumple con todo. Es una distribución acotada y por lo tanto el potencial que yo voy a poder calcular va a tener su cero en el infinito. Entonces yo ya sé para esta distribución ya sé que el valor del potencial muy muy lejos de este disco va a ser cero. Muy muy lejos para allá, muy muy lejos para allá, muy muy lejos para allá. Entonces voy a usar esta expresión de acá y lo que voy a hacer es integrar no en el volumen porque el disco es infinitamente fino, entonces voy a integrar, en vez de poner dq igual a ρ por diferencial de volumen, voy a poner dq igual a sigma por diferencial de área, porque hay una dimensión en la que el ancho de la distribución es cero. Entonces, ¿cómo va a quedar dq? Bueno, dq va a ser sigma, que es constante, por el diferencial de área. El diferencial de área del disco. ¿Y cómo calculo ese diferencial de área? Y bueno, lo bueno que tiene esta distribución es que es simétrica alrededor del eje Y. Entonces, como diferencial de área, lo que puedo hacer es ver cuál es el área de un disco, un poquito más en gris acá, que tiene ancho diferencial de radio. El radio de ese disco, el radio de ese anillo, va a ser la coordenada S. Le podríamos haber puesto R. Acá vamos a ponerle S por similitud con el libro. Entonces, vamos a tomar como diferencial de área el área de todo este anillito de ancho diferencial de S. Entonces, ¿cuánto vale esa área? Bueno, esa área vale 2pi por S. Un pedacito, un pedacito de esta área sería diferencial de tita por S.
por ds. Pero como esto es simétrico, yo puedo integrar en todos estos ángulos y simplemente expresar el diferencial de área como el área de ese anillo infinitesimalmente ancho de superficie 2pi por s diferencial de s. ¿Está? Entonces lo que voy a hacer es, voy a ver cuánto contribuye este anillito bien finito al potencial acá, y después voy a sumar, voy a integrar en S para todos los valores de S, desde 0 hasta A, y ahí voy a poder ver cuánto es finalmente el potencial total de todo el disco en este punto P1. Entonces, dQ de esta expresión, dQ, ya está resuelto. Falta sacar cómo viene la expresión que está abajo, es decir, la distancia entre el anillo y el punto donde estoy observando el potencial. Entonces, pero la distancia del disco a este punto P1 es independiente del ángulo en donde yo esté a lo largo del anillo. Y la distancia de cualquier punto del anillo al punto P1 es siempre la misma. Es la raíz cuadrada de la coordenada Y al cuadrado más la coordenada S al cuadrado. Es súper simple. Entonces la integral queda muy simple. Nuevamente poniendo el cero del potencial en el infinito. El potencial a lo largo de este eje va a ser phi de Y igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0. dq va a ser sigma por el diferencial de área, ya lo vamos a escribir, sobre la raíz cuadrada de y más s cuadrado. Y cuadrado más s cuadrado. ¿Dónde integro? Integro sobre todo el área del disco. Entonces, integrar sobre todo el área del disco va a ser simplemente porque ya tuve en cuenta todas las direcciones del vector este que va identificando cada uno de los diferenciales de carga individuales, ya integré en el ángulo, por eso aparece este 2pi. Entonces la integral simplemente va a ser en S, va a ser desde 0 hasta A, y dq va a ser sigma por 2pi s de S. Todo esto es el diferencial de área. Y fíjense, la integral es bastante simple, es algo que es constante acá, y solamente me va a quedar para integrar s por diferencial de s sobre la raíz cuadrada de y cuadrado más s cuadrado. Y eso es lo que hago. Entonces, taché los dos, el pi que hay acá arriba y que estaba acá abajo, porque puede salir. Podría también tachar el 2, pero eso no lo voy a hacer porque me ayuda a ver mejor cuál es la primitiva de esta función. Esta funcioncita que queda acá sin el de s. Entonces, y saco el sigma afuera porque también es constante. No importa en qué radio esté, el sigma siempre vale lo mismo. No depende de s el sigma. Sin importar en qué s esté, en qué valor de s esté, el sigma vale lo mismo. Entonces esto sale afuera. Y la integral de esto es muy simple. La integral de esto es simplemente la raíz cuadrada de y cuadrado más s cuadrado. Es simplemente eso. Entonces, la primitiva es raíz cuadrada de y cuadrado más s cuadrado. Pero ahora yo la tengo que evaluar en a, con lo cual me queda la integral evaluada en a es raíz cuadrada de y cuadrado más a cuadrado, menos esta integral, perdón, la integral de esto, de todo esto, evaluada en 0. O sea, perdón, evaluada en 0, sí, bien digo. En s igual a 0. Entonces, esta expresión para s igual a 0 es la raíz cuadrada de y cuadrado. Y eso es más menos i. En el caso, para ponerlo general, es el módulo de y. Entonces lo que nos damos cuenta es que
el problema es simétrico respecto a I igual a 0, es decir, va a valer lo mismo el potencial en el punto I, en el punto 0 y 0, que va a valer lo mismo que en el punto 0 menos I 0. No me importa porque le puse el módulo. Y es lógico, la carga va a poder surtir efecto de aquel lado del espacio como de este lado del espacio. Entonces uno espera que el potencial sea el mismo a distancias similares sobre el eje Y, a un lado y a otro de I igual a 0. Y ya está determinado el potencial en el punto Y situado, o sea, en el punto P1, situado sobre el eje Y, para esta distribución de carga. Bueno, veamos otro caso, que es el potencial de una distribución lineal uniforme. Ya habíamos resuelto este problema para el caso del campo eléctrico, ¿se acuerdan? Bueno, y supongamos que esa distribución lineal es uniforme y a la vez infinita. Bueno, en este caso, no podemos hacer una suposición de una distribución acotada, porque hay algunos lugares muy lejos respecto al origen de nuestro sistema de coordenadas, en donde todavía vamos a tener cargas. Nos podemos ir hacia el infinito a lo largo de esta línea sobre la cual está dispuesta toda la carga, nos vamos bien lejos y siempre vamos a ver carga. Entonces, no se cumple con la condición de distribución acotada. Tenemos un problema ahí. Entonces, no podemos aplicar la ecuación que habíamos visto antes y que usamos para el, el disco de recién. Aquí hay un 1 sobre 4 pi epsilon 0 de más, así que lo corrijo. Entonces no podemos aplicar esta ecuación. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos que definir de otra manera el potencial, poniendo el potencial de referencia en otro punto que no va a ser el infinito. ¿Y qué ecuación vamos a usar? Y bueno, la primera ecuación que utilizamos, que es la que nos daba la diferencia de potencial entre dos puntos P1 y P2. Entonces vamos a calcular esta integral de línea para un recorrido entre P1 y P2. Vamos a dejar fijo, vamos a darle un valor fijo, un valor de referencia al potencial en P1, y vamos a dejar suelto el punto P2, y de esa manera vamos a tener la función potencial, pero referida a un punto P1 que no está en el infinito. Acá no nos queda otra que usar esta fórmula. Entonces, el problema ¿se acuerdan? Tiene simetría alrededor del eje sobre el cual está la distribución de carga. Eso lo resolvimos en las clases anteriores. Entonces, lo que nos interesa solamente es la distancia al eje de simetría, que es el eje en el que está la carga. Entonces, para hacer la integral, simplemente reemplazamos el campo eléctrico de la expresión usando la expresión que obtuvimos en la clase anterior. Entonces, si recuerdan, la expresión para el campo eléctrico era lambda sobre 2pi epsilon 0 por la distancia desde el eje hasta el punto en donde que yo estoy considerando. Volviendo para atrás, ρ es era el que antes era R en nuestra deducción del campo eléctrico. Entonces ρ va a ser la distancia perpendicular, dado el punto P, ρ va a ser la distancia perpendicular a la distribución de carga.
el campo depende solamente, el módulo del campo depende solamente de esta distancia. Y esta distancia va a ser, es esta ρ que estamos viendo. El versor ρ va a estar dirigido en la dirección radial perpendicular a la distribución de cargas en el punto P. O sea que ρ versor va a apuntar hacia afuera en la dirección radial. Así que fácil la analogía. Entonces, vamos a movernos entre una distancia ρ1 a una distancia ρ2 y vamos a hacer la integral de línea. Entonces, la integral es bastante simple. Entonces, saco lambda, que es constante, porque la distribución de carga es uniforme, sin importar dónde esté yo sobre la distribución de carga, voy a tener la misma densidad, la misma cantidad de carga por unidad de distancia, como habíamos visto anteriormente, y me queda la integral entre ρ1 y ρ2 de dρ sobre ρ. Eso es archiconocido, es la integral de eso, la primitiva de esta de 1 sobre ρ, es el logaritmo natural de ρ. Entonces, evaluado en ρ2 menos la primitiva evaluada en ρ1, me queda lambda sobre 2pi epsilon 0, con un menos adelante, logaritmo natural de ρ2, más, por el menos, lambda sobre 2pi epsilon 0, logaritmo natural de ρ1. La expresión queda bastante simple. Acuérdense, ρ es la coordenada radial en cilíndricas para un eje de simetría a lo largo de la distribución de carga lineal. Entonces yo ahora dejo, y con esto ya termino el problema, dejo fijo el potencial en ρ1, lo pongo como el potencial de referencia, entonces ya dejo suelto ρ2 y ya tengo determinada la función potencial para el potencial de referencia a la distancia ρ1. Entonces la defino como una constante de integración y digo en ρ1 el potencial va a ser 1 voltio, puedo decirlo. En ρ1 el potencial es 1 voltio, entonces eso va a ser una constante, y la función que me queda va a ser la función potencial para el potencial en cualquier otro punto, a cualquier otra distancia del eje, referida a la distancia ρ1, para la cual voy a haber puesto un potencial de 1 voltio. Entonces acá puedo decir que el potencial en 1 voltio está a un ρ1 de 1 centímetro, y con eso ya queda esto definido, y después me queda, con el resto me queda la función potencial para cualquier otro valor de ρ. Bien. Entonces, una pregunta que es prácticamente, que es muy fácil, es que se animen a agarrar a calcular el gradiente de la expresión que les acabo de dar aquí abajo. Ah, sí, tenemos que ponerle, sí, Rocío, en esta expresión, sí, acá hay un error. Sí, porque el logaritmo adentro no tendría que tener unidades. Espérenme un segundo. Eh, claro, lo que queda es que el logaritmo va a quedar, el logaritmo, ahí les explico. Sí, es muy buena acotación. El logaritmo, la solución va a tener lambda sobre 2pi epsilon 0, logaritmo de ρ2 menos el logaritmo de ρ1. Pero eso es igual al logaritmo de ρ2 sobre ρ1. Entonces, lo que va a quedar acá, en realidad, es el logaritmo de ρ2 sobre el logaritmo de ρ1. Yo ahora lo puedo corregir
de manera que lo que quede al interior del logaritmo va a ser exactamente sin unidades. Así que está bien la acotación. Yo ahora lo cambio y lo pongo de otra manera para que no quede ninguna unidad. ¿Está? ¿Se entendió, Rocío? Sí, gracias. Bueno, ahora lo reescribo, ¿está bien? Bien. Entonces, pregunta, antes de irnos al recreo. Tomemos para la expresión anterior, tomemos el gradiente. Pongámosle un menos y veamos y corroboremos que el gradiente con un menos va a dar exactamente el campo eléctrico que calculamos en la otra clase. Así que es una pregunta bastante directa, bastante fácil de hacer. Bueno, creo que acá podemos frenar. Son las 10 casi 55. Si les parece, nos vemos en 15 minutos, digamos 11:10, volvemos todos. ¿Les parece? Bueno, ya reanudamos la grabación. Eh, quería contarles un poco la cuenta anterior. En realidad, la función, o sea, la expresión anterior se puede expresar también como esta. La integral que vimos para el potencial se puede ver de esta manera también, en donde el potencial en un punto a una distancia de la distribución de carga ρ es menos lambda sobre 2pi epsilon 0 por el logaritmo natural del cociente entre dos distancias. Entonces, acá hago una salvedad de lo que dije antes, y es que acá el potencial está expresado en unidades de ρ1, está expresado en función de ρ1. Entonces, de tal manera que yo voy a poder expresar el potencial a cualquier otra distancia ρ, teniendo en ρ1 el cero de potencial. De esa manera queda determinado que el potencial en ρ1 vale 0. ¿Y eso cómo lo puedo comprobar? Bueno, simplemente me paro en ρ igual a ρ1 y acá me queda el logaritmo de ρ1 sobre ρ1 es 1 y el logaritmo de 1 es 0. Entonces, phi en ρ igual a ρ1 me daría 0, con lo cual el potencial de referencia está en ρ1 y vale 0. Bueno, eso es un poco la aclaración del punto que mencionó eh, recién Rocío. Bien, habíamos visto la pregunta. Piénsenlo y háganlo tranquilos, tranquilas. Y ahora vamos a pasar a los momentos de la distribución de carga. Vamos a ver una cosita nomás. Ahí está. Ahora sí. Perfecto. Bueno, vamos a empezar a ver los momentos de una distribución de carga. Es un tema que es particularmente muy importante, muy relevante para la química, como ya vamos a ver. Entonces, vamos a
Vamos a volver al caso de la distribución del disco uniformemente cargado que vimos. Y habíamos visto que el potencial, lejos del eje de simetría, perdón, lejos a lo largo del eje de simetría, venía dado por esta expresión. ¿Se acuerdan? Lo habíamos deducido hace minutos nada más. Entonces, una pregunta que resulta interesante es la siguiente. Bueno, si nosotros ahora empezamos a medir el potencial a distancias cada vez más grandes, a lo largo del eje Y, nos vamos hacia el infinito, sin llegar al infinito, nos vamos despacito. ¿Cómo va a lucir ese potencial? ¿A qué se va a parecer cuando yo esté muy, muy lejos del disco? ¿Puede representarse de una manera más simple ese potencial? ¿Puede tender a una expresión más simple que la expresión que acabamos de ver? Cuando estoy muy, muy lejos, cuando lo veo de lejos. Entonces lo que podemos hacer es tratar de aproximar esta parte de la expresión, este factor que tenemos acá, lo podemos aproximar apelando a las series de Taylor que hemos visto anteriormente. Entonces, vamos a ver de qué manera podemos reescribir este término en términos de series, valga la redundancia, y cuáles serían lejos los términos de esa serie que van a ser más importantes y cuáles van a ser los términos de esas series que son menos importantes cuando estoy muy lejos del disco. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es el potencial a grandes distancias? Es decir, para valores de Y, como vimos, mucho más grandes que el radio del disco. Entonces, podemos tomar el factor que dijimos recién. Aquí vamos a suponer que estamos en Y positivos, entonces por eso yo saco el módulo. Entonces vamos a hacer este caso para el caso de los Y positivos, pero yo sé que al final el potencial va a ser igual a un valor determinado de Y positivo y al mismo valor absoluto de Y, pero negativo. O sea, yo sé que se mantiene la simetría. Entonces, la expresión es esta, sin el módulo, y yo la puedo representar de esta manera, sacando factor común Y afuera, me queda 1 más esta cantidad que está aquí, y lo que voy a tratar es de aproximar toda esta cantidad suponiendo que A sobre Y es mucho menor que 1. Entonces, en ese caso, lo que yo puedo hacer es una expresión de este corchete en forma de serie de Taylor, y la serie de Taylor para esta expresión es de la siguiente manera. Voy a escribí, y en el libro se escribe solamente los dos primeros términos de esta aproximación. 1 más 1 medio por a cuadrado sobre y cuadrado. Entonces, esto, para valores de a sobre i muy pequeños, se puede aproximar por esta serie. Y bueno, ¿a qué equivale eso si yo tomo los dos primeros términos? Imagínense que el primer término que contiene a sobre y está al cuadrado, o sea que si a sobre y es mucho más pequeño que 1, a sobre y al cuadrado va a ser todavía más pequeño, y probablemente el siguiente término va a tener un factor de a sobre y al cubo, con lo cual, a la 4, con lo cual va a ser aún más pequeño. Entonces, los términos que van a seguir en este desarrollo de Taylor van a ser aún más cercanos a 0. Entonces, si yo tomo los dos primeros términos del desarrollo en Taylor de esto, va a quedar estos dos términos menos el 1 que está acá. Y 1 más 1 medio a cuadrado sobre y cuadrado menos 1 va a ser simplemente
va a ser simplemente un medio de a cuadrado sobre i cuadrado por y, que estaba acá. Con lo cual, toda esta expresión se puede aproximarse para valores de a sobre y muy pequeños, como a cuadrado sobre 2y. Entonces, vemos que esta dependencia funcional en y, muy lejos de la fuente, se puede representar como una función que va como 1 sobre y, que decae el potencial como 1 sobre y, muy lejos de la distribución de carga. Entonces, reemplazo ahora la aproximación en el campo que obtuve anteriormente, reemplazo esto por la aproximación y voy a tener el campo aproximado, muy lejos del disco. Entonces, muy lejos del disco, el potencial, disculpen si dije el campo, el potencial se va a aproximar como a cuadrado por sigma sobre 4 epsilon 0 y. Ahora, fíjense, esto equivale a reescribir esto en términos de la carga total del disco. Y la carga total presente en el disco es sigma, que es la densidad de carga, que es uniforme, por la superficie del disco. ¿Y cuánto es la superficie del disco? Pi por a al cuadrado. Entonces, poniendo sigma por pi por a al cuadrado y multiplicando sigma por pi por a al cuadrado, eso me da Q, y es este Q que tenemos acá. Entonces, acá abajo me queda ahora 4pi por epsilon 0 por y. Entonces, fíjense qué interesante este resultado. Este resultado me dice que lejos del disco, a lo largo del eje de simetría de la distribución de carga, el campo es igualito, perdón, el potencial es igualito al que yo tendría si tuviera una carga puntual de cantidad Q en el origen, ya que tiene un decaimiento como 1 sobre la distancia, tal como ocurre con una carga puntual. Entonces, eso equivale a mirar la distribución de carga cerca, y a medida que nos vamos más lejos la vemos cada vez más chiquita, más chiquita, más chiquita. Acuérdense que habíamos pensado en algo infinitamente angosto, así que esto está exagerado. Pero imagínense cómo yo vería ese disco a medida que me voy alejando. Cada vez lo veo más chiquito, cada vez más chiquito, hasta que cuando estoy muy lejos lo veo como un punto. Y ahí lo que vería yo es la carga total concentrada en un punto, que otra cosa que una carga puntual es eso, y que esa carga puntual tiene un valor de sigma por pi por a al cuadrado, como dijimos. Entonces es lógico que al aproximar el potencial para valores muy grandes de distancias, el potencial del disco se parezca al potencial de una carga puntual en el origen. Entonces, eso puede ser muy útil, estas aproximaciones pueden ser muy útiles cuando yo estoy analizando el potencial de un átomo o de una molécula cuya estructura es en sí compleja. Por ejemplo, si tomo una molécula en donde algunas partes de la molécula son negativas, otras partes son más positivas, yo no voy a tener una expresión para el potencial de esa molécula tan simple. Pero lo que puedo hacer es fijarme muy lejos de esa distribución a qué se parece el potencial. Se parece más a una carga puntual. En ese caso tendría un ion, porque eso indicaría que tengo un desbalance de carga y que tendría una carga positiva o negativa. Pero también puede ser que el potencial de una molécula muy lejos se vea como un dipolo, es decir, como el conjunto de una carga positiva y una negativa,
distantes de una distancia lejos, separadas por una distancia d. Entonces, lo que, lo que vamos a intentar estudiar ahora es qué aspectos de la estructura de la carga son los más importantes cuando nosotros vemos el potencial o el campo a grandes distancias de las distribuciones de carga. Es decir, visto desde lejos de esa distribución, ¿a qué se parece? ¿Se parece a una carga puntual? ¿Se parece a un dipolo? Y con eso yo puedo ver de qué manera esta molécula o este átomo va a interactuar con otras moléculas lejanas sin apelar a una distribución a una expresión tan detallada del campo eléctrico o del potencial. Acuérdense que las disposiciones, la estructura, la distribución de carga que representa un átomo, una molécula, están en volúmenes del orden de 10 a la menos 24 centímetros de lado, digamos, si imaginamos un cubo. Entonces, lo que vamos a tratar de ver es cómo se comportarían los potenciales y los campos eléctricos a distancias más grandes que ese volumen, y ahí este tipo de aproximaciones pueden ser sumamente útiles. Ya vamos a explicar entonces qué es esto, a qué se refiere esta palabra momento. Ustedes ya vieron la palabra momento, por ejemplo, aplicado al momento lineal de una partícula, que era P por B, que P era igual a M por B. ¿Se acuerdan? Bueno, ahora esta palabra momento tiene otra significación en este contexto. Entonces, vamos a atacar el problema de la aproximación partiendo de la expresión que teníamos para el potencial de una distribución de cargas acotadas. ¿Se acuerdan que cuando ocurría esto nosotros podíamos fijar el potencial en el infinito y a ese potencial darle el valor 0? Entonces, supongamos que tenemos una distribución de cargas acotada, que viene dada por la expresión, por la función ρ de x', y z'. Aquí vemos, esto puede ser tranquilamente la distribución de carga de una molécula. Y yo lo que voy a hacer es intentar, me pregunto cómo es evaluar el potencial debido a este pedacito de carga a una distancia r en un punto x y z. Estamos haciendo lo mismo que hicimos antes, nada más representando la distancia entre el pedacito de carga y el lugar en donde evalúe el potencial como r. Y bueno, la expresión es phi de x y z, va a ser la integral sobre toda la distribución de carga de ρ, la distribución de carga, diferencial de volumen, sobre r. R va a ir moviéndose en la integración, ya que conforme voy usando distintos diferenciales de carga para sumar su contribución, R va a ir cambiando. Entonces R va a ir cambiando, ρ aquí es la distribución volumétrica de carga, y a esta integral la tengo que hacer sobre el volumen de toda la distribución de carga. Bueno, estoy diciendo lo mismo que dije antes, nada más que cambié la distancia por la variable R. Acuérdense, en negro lo que no se integra, porque estoy viendo, ahí es el punto en donde yo evalúo el potencial, y en rojo lo que sí se tiene que integrar. ¿Está? Bueno, entonces lo que podemos hacer es, expresamos R, la expresión para R, y eso es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de x menos x0 más y menos y0, x menos x0 al cuadrado, más y menos y0 al cuadrado, más z menos z0 al cuadrado, raíz cuadrada de todo eso, bueno, eso es R. Entonces, pero vamos a plantearlo de otra manera. Vamos a expresar a R en función de las distancias R chica, R minúscula, que es la distancia desde el centro del sistema de coordenadas hasta el punto X, Y, Z, y R', que es la distancia que va desde el origen del sistema de coordenadas hasta el punto del diferencial de carga que estamos considerando acá, el dq de X', Y', Z'. Tenemos
para cualquier triángulo, recordemos el teorema del coseno, que nos dice que el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, menos 2 veces el producto del largo de los otros dos lados, multiplicado por el coseno del ángulo opuesto. En este caso el ángulo θ, que es el ángulo que define la dirección del segmento R' y la dirección del segmento R. Este ángulo que está acá es el ángulo θ. Entonces la expresión del teorema del coseno la aplico para reemplazar R, esta distancia, por esta expresión. Entonces R es igual a la raíz cuadrada de R cuadrado más R' al cuadrado menos 2R minúscula por R' coseno de θ. ¿Está? Entonces, vamos a manipular esta expresión que recién presentamos a partir del teorema del coseno. Vamos a expandirla en un desarrollo de Taylor. Vamos a ver cómo se comporta esto para casos en los que R', que es esta dirección, es mucho más chiquita que R. Es decir, que estamos viendo el potencial en un punto que está muy, muy alejado de la distribución de carga. Entonces, tomamos la expresión R cuadrado más R' cuadrado menos 2RR' coseno de θ. Esto está a la menos un medio. ¿Y por qué está a la menos un medio? Porque esto es ahora 1 sobre R mayúscula. Es este factor. ¿Por qué me interesa ponerlo así, como 1 sobre R mayúscula? Porque 1 sobre R mayúscula está acá. Acá este factor es 1 dividido R. Entonces, yo lo que voy a hacer es expandir en Taylor 1 sobre R. Y esto es 1 sobre R, y a 1 sobre R lo puedo reescribir sacando como factor común 1 sobre R minúscula. Entonces, ¿qué me queda? 1 sobre R minúscula multiplica a esta expresión elevada a la menos un medio. Esto es lo mismo que poner 1 sobre la raíz cuadrada de lo que está acá adentro. Y aquí me queda 1 más, y entre paréntesis, R' cuadrado sobre R al cuadrado menos 2R' sobre R por el coseno de θ. El coseno de θ, acuérdense, es el coseno del ángulo entre las direcciones que van hasta el punto donde quiero evaluar el potencial y el punto en donde estoy considerando el diferencial de carga que voy integrando. Entonces este θ va a ir variando, porque si bien este punto en donde evalúo el potencial está fijo, porque ahí estoy evaluando el potencial, este θ se va a ir moviendo porque a medida que al integrar vaya tomando distintos puntos dentro de la nube, de esta nube que es la distribución de carga. Entonces, bien, esto es lo mismo que esto. Acuérdense que acá hay un menos, que se ve un poquito borrado. Y entonces hago el desarrollo de Taylor, de 1 sobre R. Entonces, hemos visto, probablemente han visto, en las materias anteriores, que el desarrollo de este binomio 1 más delta a la menos un medio, para delta muy pequeño, es este que está acá. 1 más delta, cuando delta es muy pequeño, a la menos un medio, se puede escribir como una serie de términos, de los cuales los primeros tres son 1, menos un medio de delta, más 3 octavos de delta cuadrado, etc. Esta expansión en serie de Taylor vale para el caso en donde delta sea muy pequeño, y en este caso delta va a ser el cociente entre R' sobre R. Entonces, en la condición esta, que es la misma condición que tenemos acá, esta expresión, que sería entonces esta que tenemos acá, se puede aproximar por esta serie de Taylor. Ya vamos a ver cómo queda.
Entonces el factor 1 sobre r queda 1 sobre r grande, va a ser 1 sobre r chico, que multiplica a toda una serie que queda dentro. Entonces, de estos términos, este término va a ser el más grande y a medida que me vaya corriendo hacia la derecha, se van a ir sumando términos cada vez más chiquitos. Entonces, voy a ir tomando más términos cuanto más detalle quiera, pero lo que a mí me interesa es cuál es la conducta general cuando estoy muy lejos. Entonces, voy a tratar de tomar la menor cantidad de términos posibles de esta serie. Entonces, ¿cómo queda? 1 más r cuadrado sobre r por el coseno de θ. Este es el primer término que, que no depende que depende, perdón, de r y r', y va como r' sobre r eh, multiplicado acá por el coseno. Y después el segundo término va como r' sobre r al cuadrado. O sea que si este ya era mucho más chico que 1, este va a ser aún más chico que 1, este cociente. Y así sucesivamente con términos que llamamos de grado superior, cada vez más chicos. Entonces, reemplazo esto y voy a expresar solamente estos, estos tres primeros términos, y después voy a poner punto suspensivo porque estos no lo voy a considerar. Entonces, reemplazando en el potencial me va a quedar así. El potencial va a constar de estos tres primeros términos. Cada uno de estos términos se va a corresponder con estos tres términos. Entonces, del primer término, de este primer término multiplicado por 1 sobre r y multiplicado por rho de b, me va a quedar esto. Después voy a poder así aplicar la integral a los distintos términos. Entonces después me va a quedar un segundo término en donde aparece este término, este término de aquí, ahora acá. Y después un tercer término con este término de acá, que está aquí. Todo acompañado por rho de b'. Fíjense que lo que obtuve fue expresar el potencial en el punto A como una serie de integrales. Integrales que van a tener valores cada vez más chicos conforme yo me desplace hacia la derecha siguiendo la serie, y que van a funcionar de manera de aproximación, con aproximaciones cada vez más pequeñas, con incrementos o correcciones cada vez más pequeñas. Entonces, un término más importante, después va a venir otro término que va a ser menos importante, y después va a tener otro término que va a ser aún menos importante, y así sucesivamente. Eso es simplemente, cada término que estamos viendo, a cada término se le llama un momento. Entonces, este va a ser el momento, esto vamos a llamar, esto que se llama K0, que es la integral de rho de b', es el momento de orden 0 de la función distribución rho. Este término que tenemos acá va a ser el momento de orden 1 de la función distribución, y este va a ser el momento de orden 2 de la función distribución. K0 momento de orden 0, K1 momento de orden 1, K2 momento de orden 2. Es un poco complejo, pero van a ver qué fácil y qué práctico que es. Entonces, recapitulamos. Para calcular el potencial en un punto A muy lejos de la distribución, vamos a poder aproximar esta distribución como una serie de términos de importancia decreciente. Y fíjense, van a ver claramente la importancia decreciente porque el primer término va como 1 sobre r, el segundo término va como 1 sobre r cuadrado, el tercer término va como 1 sobre r al cubo del potencial. Entonces, si estoy muy lejos, r va a ser muy grande, entonces algo dividido r va a ser mayor que algo dividido r al cuadrado, y va a ser a la vez esto mayor que algo dividido r al cubo. Entonces, ¿a qué se resume todo este problema? Se resume a calcular los coeficientes.
K0, K1, K2, etc. Cada factor se llama momento. A veces también se habla del momento, de los momentos del potencial, con lo cual cada término se denomina momento. Momento de orden 0, momento de orden 1, momento de orden 2, etc. Entonces, bueno, esta es la clave, calcular K0, K1, K2. Bueno, ¿y dónde freno? Acuérdense, muy importante, las integrales que están acá se hacen sobre todo el volumen de la distribución de carga, eso nunca se olvide, ¿no? Entonces, ¿hace falta calcular todos los K? ¿Vamos a hacer tanto trabajo para complicarnos más la vida? No, no tiene sentido. No, precisamente el comportamiento del potencial a grandes distancias de la fuente va a venir dado por el primer término de estos que sea no nulo. Entonces, cuando encuentro el primer, ni bien encuentro el primero de estos coeficientes que es no nulo, ahí freno. Y ahí digo, el potencial muy lejos de mi distribución, a grandes distancias va a parecerse a esto. O sea, lo único que tengo que hacer es encontrar el primer coeficiente no nulo. Ni bien lo encuentre, ahí freno. Entonces, supongamos que tenemos una distribución. Esta es la misma expresión que antes, no hice nada distinto. Si yo reemplazo K0 por esta integral de acá, K1 por esta integral y K2 por esta integral, me queda esto. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, supongamos que tengo una distribución de carga. Calculo el K0. ¿El K0 me da 0? Bueno, sigo. Calculo el K1. El K1 me da distinto de 0, listo, me freno ahí. Entonces, a esto ya no lo considero. Y este término va a ser 0, porque el K0 va a ser 0. Entonces me quedo con esta parte. Si me da el K0 distinto de 0, buenísimo. Me quedo ahí y no continúo con la serie. Entonces, ni bien calcule yo el primer término no nulo, ya tengo ahí mi aproximación. ¿Qué es lo que pasó para el disco? Para el disco alcanzó con calcular el K0. Y ahí me detuve. Porque acuérdense que la expresión que habíamos obtenido para el potencial muy lejos del disco iba como 1 sobre R. Implícitamente lo que hicimos fue calcular el K0 y desechamos los otros términos. Es decir, el término de orden 0 ya era suficiente para describir el potencial del disco a grandes distancias. Entonces, ¿y qué es el K0? Bueno, el K0, volvemos para atrás. El K0 es la integral, fíjense que el 1 sobre R queda fuera, es la integral sobre la distribución de carga de la densidad de carga por el diferencial de volumen. Pero ustedes me van a decir, pero esto es la carga total. Y sí, es la carga total. Es la carga total de la distribución. Entonces, K0 es simplemente la carga total de la distribución. Esa distribución, esa carga total va a dar 0 si tengo una molécula o un átomo neutro. Y sí, porque voy a considerar la carga positiva y la negativa, y la suma de todas ellas, la suma de la positiva me tiene que dar, como son neutros, me tiene que dar igual a la suma de todas las negativas. Entonces, la carga total resultante va a ser 0. Entonces, el K0 va a ser 0 para toda molécula o todo átomo neutro. Entonces, es una respuesta prácticamente trivial. Bien. Y ahora tengo estas distribuciones. Fíjense, tengo dos cargas puntuales separadas, una con carga menos 2e y otra con carga más 2e. Después tengo una carga, un conjunto de carga acá de carga total menos 3e, y tres carguitas acá de cargas más e, más e y más e. Y acá tengo una carga medio con forma de hueso o algo así, con dos cargas más e y más e. Y el huesito este tiene carga menos 2e. A ver si se animan a poner por el chat cuánto puede valer 0, cuánto puede valer K0 para cada una de estas distribuciones.
Muy bien. ¿Para todas, Juan? Muy bien, exactamente. Va a valer 0 para todas las distribuciones, el K0. Para todas estas tres distribuciones, el K0 va a valer 0. ¿Por qué? Porque es la suma de todas las cargas. Entonces, sumo todas las cargas de acá, ¿y cuánto me da la suma de todas las cargas que hay acá? 0. Menos 2e más 2e, 0. En este caso, sumo todas las cargas que hay acá. Acá tengo 3e, más e, menos 2e, más e, menos 1e, más e, 0. Y después acá tengo dos cargas negativas, menos 2e, le sumo más e, me da menos 1e, le sumo más otra e y me da 0. Entonces, el K0, si yo tuviera que expandir el potencial en momentos, cuando estoy muy lejos de estas distribuciones, el primer término de esa distribución va a ser el que lleva el K0, me va a dar 0, así que voy a tener que calcular el coeficiente siguiente si quiero entender de qué manera varía el potencial a grandes distancias. En este caso, por ejemplo, de aquí de la izquierda tenemos el dipolo, el simple dipolo que consta de dos cargas, una positiva y otra negativa. En este caso, aún más, las cargas son iguales y opuestas. Entonces, un dipolo, como ya podemos anticipar, va a tener un K0, es decir, un primer término que va a ser nulo. Muy bien, seguimos. Sí, como ocurrió en los tres casos anteriores, K es igual a 0, no nos queda otra que calcular K1. Y acá en K1, bueno, la cosa se complica un poquito. El K1 va a ser la integral sobre toda la distribución de carga de R', es decir, la distancia que va desde el origen del sistema de coordenadas hasta el punto en donde está el diferencial de carga, coseno de θ. Acuérdense que este ángulo dependía de dónde estaba viendo y dónde estaba evaluando la carga, dónde estaba mirando la carga. La distribución de carga en el punto X', Y', y Z', diferencial de volumen. Pero para eso lo que podemos hacer es un trabajito rápido en pos de simplificar ese K1, para que sea un poquito más llevadero el cálculo. Entonces pensemos en el vector P, que es no ya el largo de R', sino el vector R'. El vector R' que va, como se acuerdan, probablemente desde el origen de coordenadas hasta el lugar donde está el pedacito de carga que voy a ir sumando, que voy a ir integrando. Entonces P es simplemente la integral de ese R' por la distribución de carga. Acuérdense que el módulo o sea, la distancia entre el origen de coordenadas, eh, eh, la distancia sí, entre el origen de coordenadas y el punto X', Y', y Z' es simplemente R'. Y la integral la hago sobre todo el volumen, de donde está la carga diferencial de volumen. Si usamos esta definición, la definición de P, podemos escribir esto como R versor, ojo, acá el R no tiene tilde, entonces eso quiere decir que no tiene prima, eso quiere decir que es el R versor, es la dirección en la cual apunta el vector que va desde el origen del sistema de coordenadas hasta el lugar en donde yo estoy evaluando el potencial. Esta expresión es la misma que esta. Y fíjense, acá lo demostramos rápidamente. R versor por esta integral que vimos acá, que es P, como la integral se da sobre las cantidades primas, yo puedo meter acá adentro R versor y aplicar el producto interno, y el producto interno entre R versor y R' vector es simplemente
como R versor tiene módulo 1, R' por el coseno del ángulo entre R' y R. Y como habíamos dicho, el ángulo entre R' y R es θ. Entonces, vuelvo exactamente a la misma cantidad que había descrito acá. Entonces, K1, que es esto, se puede representar como R versor por el vector P, con el vector P, que es esto. Entonces, resumiendo, para un punto A en la dirección R y a una distancia R de una distribución acotada, el potencial va a venir dado por esta expresión. Q sobre R, perdón, acá sería en la dirección R y a una distancia muy grande R, a una distancia muy grande R de la distribución acotada, el potencial va a venir dado por esto. Va a ser la carga total sobre R más R versor por el vector P que habíamos definido antes sobre R cuadrado más K2 sobre R cubo, etc. Fíjense cómo se ha simplificado el cálculo del segundo término. Igual hay que hacer la integral, esta de P. Pero bueno, es una manera más condensada de escribir el potencial. Acuérdense que siempre R es muy, muy grande. ¿Está? Entonces, para terminar ya, veamos el potencial lejano de un dipolo. Entonces, es prácticamente igual al caso que vimos antes. Nada más que en este caso, el dipolo está invertido. Es decir, tenemos la carga, a ver si tenemos la misma distribución de las cargas. Tenemos acá la positiva y la positiva arriba y la negativa abajo. Acá está al revés, la negativa arriba y la positiva abajo. Estas son cargas puntuales. Ahora vamos a ver cómo se calcula P para cargas puntuales, pero es súper, súper directo. Y ya sabemos, como vimos en la pregunta anterior, que el K0 va a ser 0, porque la suma de las dos cargas me va a dar 0. Entonces, el primer término de la expresión en serie del potencial de un dipolo, el término que va como 1 sobre R, ese no va a tener ninguna contribución. Entonces, nos va a quedar solamente calcular K1. Entonces, pongamos ahora nuestro sistema de coordenadas. Por lo general, lo que conviene es colocar el origen del sistema de coordenadas en un lugar en donde me ayude a la simetría de la función de la distribución de cargas. Entonces, si yo tengo dos cargas separadas por una distancia d, yo puedo colocar a ambas cargas a lo largo del eje z, por ejemplo, y ponerlas equidistantes o sea que el origen del sistema de coordenadas, bien digo, esté a mitad de camino entre una y otra. Entonces, la carga menos Q va a estar en coordenadas 0, 0, menos D sobre 2, y la carga más Q va a estar en la posición 0, 0, perdón, la carga menos Q va a estar en 0, 0, D sobre 2, y la carga más Q va a estar en la posición 0, 0, menos D sobre 2. Asumo que D es positivo. Entonces, veamos cuánto vale K1. Para cargas puntuales, entonces K1, yo habíamos visto, para cargas puntuales, P, antes lo habíamos expresado como una integral. Está acá, la integral. Pero para cargas puntuales esto equivale a multiplicar R' de cada carga por el valor de la carga en cada uno de los puntos. Así que es bastante directo ver que el equivalente a esta expresión, el equivalente de esta expresión para una carga puntual, es simplemente la sumatoria de las posiciones, de los vectores posición de cada una de las cargas multiplicada por su respectiva carga. Entonces, esto va a ser el vector posición de la carga menos Q por menos Q, más suma vectorial
del vector posición de la carga más Q por más Q. Así nomás de simple es el P. Entonces, lo escribo y este P da menos D2, menos D2 por Q en Z y más D2 por menos Q en Z. Esta es la carga negativa. La posición de la carga negativa es D sobre 2 por Z versor. Y la posición de la carga positiva es menos D sobre 2 por Q por Z versor. Entonces, restando estos dos vectores, obtengo menos Q por D por Z versor. Por lo tanto, K1 es simplemente R versor, y R versor es la dirección en la cual yo estoy evaluando el potencial. Acuérdense que este R tiene que ser largo, 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 tiene que estar muy lejos del dipolo, pero lo represento así porque no tengo espacio. Entonces K1 es R versor por P. Entonces eso es el producto interno, el producto escalar. ¿Y esto cuánto es? Y bueno, es el módulo de R versor, que es 1, por definición, por el módulo de P, que es menos por P, que es menos Q por D, que es menos Q por D, por el coseno del ángulo entre P y R. Bueno, acá hay una cosa que tengo que decir. En realidad, el vector P apunta hacia abajo, tal como está definido. Acuérdense que el vector P es menos Q por D. Entonces el vector P apunta hacia abajo. Cuando hago el producto interno entre R, que apunta hacia arriba, y P, que apunta hacia abajo, en realidad tendría que ser sin el menos Q por D, que es el módulo del vector P, por el coseno de este ángulo, que es el suplementario de θ. Ahora, el coseno del ángulo que definen R y P es, y eso se puede hacer la cuenta, es menos el coseno del ángulo θ, que es el suplementario. Por eso aparece el menos aquí. Hagan simplemente eso y está correcta la expresión. Por eso aparece el menos. P apunta hacia abajo, entonces el ángulo entre P y R versor es este ángulo de aquí. Entonces el coseno de este ángulo de aquí es menos el coseno del ángulo suplementario, que es θ. Entonces, lejos del dipolo, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar que el potencial es 1 sobre 4pi epsilon 0 por K1, que ya lo calculamos que vale esto, con un menos, acuérdense, sobre R cuadrado. Y ya está, no voy a seguir calculando porque ya encontré mi primer término no nulo. Entonces, como K1 es menos QD coseno de θ, esta expresión me va a quedar menos 1 sobre 4pi epsilon 0, P, es Q por D por el coseno de θ. Es Q por D por el coseno de θ. Ya lo arreglo. Acá. Entonces, el potencial va a variar no solamente con la distancia, como 1 sobre la distancia al cuadrado, con lo cual el potencial va a ir cada vez más cerca de 0 conforme R sea más y más grande, sino que además va a variar con el ángulo en el cual yo esté mirando respecto al eje Z. Si miro bien en el eje Z, el potencial va a ser un poco más grande porque θ va a estar cerca de 0, con lo cual el coseno de θ va a ser 1, pero ese potencial va a ser 0 en el plano ecuatorial, digamos, del dipolo, cuando θ valga 90, y entonces el coseno de θ valga 0. Entre esos dos valores va a variar
va a ir variando el valor en función de la función, perdón, de la dirección en la que yo mire. Y fíjense que además el potencial tiene simetría alrededor del eje Z, es decir, no va a depender, no va a depender del ángulo azimutal del vector R en coordenadas cilíndricas, no va a depender de phi en coordenadas cilíndricas. Y bueno, ya muy rápidamente, ya que tenemos el potencial, podemos calcular el campo. Y el campo, eh, y el campo es simplemente menos el gradiente del potencial. Y en ese caso vamos a conseguir el valor del campo para una aproximación lejana en el caso de un dipolo. Entonces, una cosa que es muy útil es saber que el campo va a ser también simétrico respecto a la coordenada azimutal. El campo va a ser simétrico respecto alrededor del eje. Entonces va a haber un término va a haber una parte de ese gradiente que se va a hacer cero en una dirección determinada. El problema del gradiente se puede encarar de dos maneras. O bien en cartesianas, en algún plano que contenga el eje z, por ejemplo en el plano z perdón, en el plano zx, y ahí el campo no va a tener componente y. Si estamos en el plano zx, no va a tener componente y. O también lo podemos hacer en coordenadas esféricas. Pero bueno, viendo ya que hemos llegado a las 12, les voy a contar cómo se calcula el campo en la próxima clase y creo que ya podemos parar aquí y quedar para la próxima clase. Ahora si tienen preguntas, alguna pregunta puntual que quieran hacer. Bueno, perfecto. Como no hay más preguntas, dejamos por acá. Yamil, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Bueno, te tenemos